hemos estado enseñando acerca del Evangelio de Marcos, pero un poquito para entrar en contexto, me gustaría contarte que Mateo fue de los 4 evangelios, Mateo fue escrito para la cultura hebrea, para la cultura judía. Está lleno de genealogía y tradición judía. Ahí están saludando. Un abrazo para Lili también, para Judy, para toda la gente también que se van conectando. Entonces, Mateo fue escrito para la cultura judía. Está lleno de datos importantes que son relevantes para los judíos de ese tiempo. También tenemos a Lucas, que fue escrita para los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos en ese tiempo, los que no eran de la cultura hebrea. Los judíos tenían un término para eso y eran los gentiles, todos los que estaban como fuera de su círculo cultural. Estaba Juan, que estaba escrito para la cultura griega. Por eso cuando tú lees Juan se siente como bien profundo, bien poético, bien filosófico, porque entra en el juego, entra a pelear con todos los otros movimientos ideológicos del momento. Pero Marcos, que es el que hemos estado estudiando, fue escrito para la cultura romana, que no le interesaba mucho el estilo griego, ni tanto detalle hebreo. Así que vemos más a Jesús un poquito de la cultura, como contado desde una perspectiva romana, para romanos, pero enfocado en lo que a los romanos les interesa, como ver a Jesús más en acción. Vemos que los romanos fue un imperio conquistador, un imperio que no perdía mucho el tiempo, sino que iba directo al grano. Tenía sus cosas, sus dioses, sus filosofías, pero era todo orientado más hacia la acción. Vemos, así que cuando leemos el Evangelio de Marcos, más que palabras, vemos acciones concretas, sin parar. Vemos a Jesús sin parar. Lo vemos desarmando por anticipado las intenciones de los fariseos. Y vemos a un Jesús que no se va con cuentos, que ve a un enfermo, lo sana, que ve a un endemoniado, lo libera, que ni siquiera les deja hablar, los calla, no los deja ni participar del asunto. Marcos nos muestra un aspecto de Jesús que va directo al grano, que no se va con rodeos. Así que vamos a leer donde nos quedamos la semana pasada, Marcos capítulo 3, del versículo 7 al 12. Vamos a estar leyendo hoy. Así que comienza así, dice: Jesús fue al lago con sus discípulos. Perdón, antes de leer esto, quiero contarte que justo la semana pasada hablamos de cómo Jesús sanó a una persona que tenía la mano tiesa, y terminaba hablando de que los fariseos estaban furiosos y buscando formas de meterle trampas, de que caiga, o formas de matarlo. Entonces ahí entramos, ya. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea y del este del río Jordán, y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban frente al suelo frente a él, y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Y este es el pasaje que vamos a estar viendo hoy, y vamos a estar viendo a 4 personajes que son los que componen este fragmento. Primero, obviamente, vamos a empezar con el superstar, con la estrella y el que nos importa más, que es Jesús. Y para entender un poquito qué era lo que estaba pasando, él había comenzado recientemente su ministerio. Él venía a hacer milagros asombrosos por todos lados, y ya estaba creciendo su reconocimiento. Y a pesar de que lo seguían multitudes,
de esas multitudes, o algunos quizás que no estaban entre las multitudes, había comenzado a llamar a algunas personas puntualmente para que lo sigan como discípulos, como discípulos. Y todas las acciones que Jesús estaba empezando a hacer ya habían empezado a ser una amenaza para los fariseos, para la religión organizada del momento. Y en Mateo, en el otro evangelio, nos cuenta este mismo momento, pero desde otra perspectiva, resumido, dice así, y es interesante, dice Mateo capítulo 12, versículos 14 al 16, dice: entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Y aquí, si comparamos las versiones de Marcos y Mateo, se complementan y nos dejarían entrever que muchas de las personas que sanó de dolencias físicas o de enfermedades tenían efectivamente un origen espiritual. Y que en este momento quedaste como, ¿ah? Pero sobre ese tema puntualmente vamos a profundizar en el Discipulado Naturalmente Sobrenatural, que empieza este martes. No te lo pierdas. Recuerda que si ya has llevado otros discipulados en la iglesia, y estás bautizado, y estás comprometido y llevas tiempo en la iglesia, ya puedes conectarte a Naturalmente Sobrenatural. Entonces, el primer personaje que tenemos es Jesús. El segundo que tenemos son los discípulos. Y veamos aquí los discípulos. Ellos estaban en un pleno proceso de aprendizaje. Habían sido recientemente llamados por Jesús y para ese momento muy pocos, incluso de las multitudes, sabían el origen poco ortodoxo que tendrían los discípulos de Jesús. O sea, ellos eran gente normal, sin cualidades especiales, y por lo que tú y yo sabemos y que hemos leído ya en los evangelios, normalmente no eran gente que destacaba por algo muy, muy bonito, sino que no hayan sido las personas más respetables o elegibles que digamos en los conceptos que quizás tú y yo tendríamos de liderazgo hoy. Y en ese sentido me hace pensar que existen dos tipos de cristianos. Existen los cristianos del balcón y existen los cristianos del camino. Y este concepto de la gente del balcón y la gente del camino viene de la cultura griega, donde quiero que te metas un poquito conmigo en la antigua Grecia y que veamos las casas, los balcones, las casas aristocráticas que tenían balcones apuntando hacia las calles principales, las calles más concurridas, donde ocurrían todos los desfiles, donde pasaba la gente más importante. ¿Ves ahí esa imagen de ese balcón? Ese es un balcón griego antiguo que se ha conservado, pero imagínate eso. Imagínate eso. Ahora, imagínate también quizás tú aplicado a la cultura de hoy, como en el centro de Lima, el sector histórico que se ha conservado dentro de la ciudad amurallada, los balcones para los observadores, para los que contemplaban el mundo desde los balcones. Y aplicando al cristianismo, el cristiano del balcón no es un participante, es un observador. Es un observador. En este tiempo de streaming y todo eso, es súper fácil caer en la tentación de quedarse en el balcón o tropezarse y empezar a ser un cristiano del balcón y nunca pararse desde allí. El del balcón dice cosas como: hoy estuvo entretenido. No, Rodrigo predicó bien, me gustó. Usa términos como me gustó, no me gustó. Me entretuvo, no me entretuvo. Estuvo chévere, estuvo aburrido. Y se conecta si le llegó el WhatsApp personalizado, y si no, bueno, lo veré después. Y si no me gusta, si no me da la gana de separar el tiempo, lo veré durante la semana, como queda colgado en internet y todo eso, lo veré después. Pero principalmente, quiero que me entiendas, todo creyente que es que cree en Dios, quizás amas a Jesús, pero es cristiano del balcón. Una característica principal de la forma en cómo detectas y puedes literalmente separar quién es el del balcón y quién es del camino, porque el cristiano del balcón no toma riesgos en su vida espiritual,
ni tampoco ministerial. Se siente muy cómodo de que sea alguien más el que haga ministerio. No, yo prefiero, está bien, que Rodrigo predique, ahí nomás. Alguna vez todo creyente empezó en el balcón hasta que decidió bajar del balcón y empezar a ser un discípulo, sirviendo a Jesús y no a sí mismo, porque el del balcón se sirve a sí mismo. En la viña no buscamos ser cristianos del balcón, buscamos ser cristianos del camino. Creemos y queremos que todos jueguen en el equipo de Dios. La primera iglesia que existió antes de llamarse incluso cristianos, porque ese fue un término que se les puso después, se les conocía como los del camino, porque afirmaban seguir el camino de Jesús, seguir las enseñanzas, tomar los riesgos que Él tomaba, avanzar por donde Él avanzó, hacer las cosas que Jesús hacía. Y el verdadero cristiano está con su mente y su corazón y su vida tan ocupada que no tiene ni siquiera tiempo para percatarse o sentirse observado, para ver si lo están mirando hacer ministerio o no. No le interesa caminar cerca. El verdadero cristiano no le interesa caminar cerca a los balcones para ser observado. Porque hay dinámicas tóxicas que funcionan así. En cambio, el cristiano del camino va por donde no son las calles principales, va por donde están los caminos enlodados, se moja, se ensucia sus zapatos, va por donde el Señor le lleve como el buen samaritano y sin buscar llamar la atención se dispone a ser usado por Dios para rescatar a otros, aunque nadie más lo sepa. Aunque no haya nadie que te palmotee la espalda. Oye, bien hecho. Oye, qué bacán tú. Mire, que cristiano, mira. Ese es el verdadero cristiano. Que aunque nadie más sepa, sigue en su corazón sirviendo al Señor. Al del camino, al discípulo, siempre lo vas a encontrar con las manos ocupadas. Así como encontramos acá en el versículo 9 de Marcos. Dice, Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no la apretujara. Veían la necesidad, claro, y escuchaban la voz de Jesús y seguían y estaban como, ok, hagamos ministerio, trabajando en unidad. No estaban, no, el barco no, yo tengo una mejor idea, no, por acá, mejor, acá en un burrito, no, acá, armemos un escenario, pongámosle luces, pongámosle esto. No. Ellos estaban siguiendo la dirección de Jesús, trabajando en unidad, enfocados, sirviendo al Señor, sirviendo. Estaban en un proceso de aprendizaje. Entonces tenemos a Jesús, tenemos a los discípulos y tenemos a la multitud. Sigue diciendo esta historia de Marcos, dice, las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Si cada día le seguía una multitud y solo ese día se juntaron, se agolparon personas que venían, según las ciudades que mencionaba, estamos hablando de unos 150 kilómetros a la redonda, un radio de 150 kilómetros. Hay gente que llegó caminando, que llegó a caballo, que sabía que Jesús iba a pasar por ahí y venían a encontrarse con él de tan lejos. Se estima, los estudiosos estiman que le seguía al menos 15,000 a 20,000 personas diarias. Y esta circunstancia nos habla de una realidad que sigue sucediendo hoy, porque la verdad es que vemos a Jesús con 12 discípulos, vemos que habían algunos en el Pentecostés, vemos que cuando Jesús ascendió al cielo habían unos poquitos cientos, pero aquí estamos hablando de casi 20,000 personas diarias. ¿Qué pasó entonces el resto de la Biblia? La verdad es que hoy existen tantas cosas falsas, tan comunes y vidas tan rutinarias, que la gente apenas ve algo real,
quiere ser parte inmediatamente. Apenas sale algo nuevo por ahí porque están aburridos y buscan la sensación nueva del momento, quieren como moverse y ver dónde me pueden hacer sentir algo nuevo. Y también por otro lado, la gente sin Dios necesita un sentido de aprobación, de validación, de identidad, y necesita sentir que pertenece a algo, porque todos fuimos creados en el corazón con un vacío que tiene la forma de Jesús. El Señor nos creó para ser parte de Él. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28, dice: pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y cuando alguien saborea lo real, ya no quiere lo falso. Cuando alguien ha tenido una experiencia genuina con el poder de la presencia del Espíritu Santo, puede comparar cualquier otra experiencia que haya tenido de lujuria, de poder, de dinero excesivo, de involucrarse con lo oculto. Y dice: no hay nada como la presencia de Dios. Apenas alguien saborea lo real, ya no quiere lo falso. Ya no quiere lo falso. Entonces volvamos a Marcos. ¿Qué sigue pasando? ¿Qué podemos seguir aprendiendo de este personaje, la multitud? Dice, en el versículo 10, dice: ese día, hablando de Jesús, sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Suena sorprendente que estaba pasando esto, pero me gustaría, si estaba como, wow, qué lindo hubiese sido estar ahí, me gustaría pincharles el globo un momento, porque sentirse ahí con las multitudes y todo eso, y wow, me están viendo, pero las multitudes van y vienen según les conviene. Y se los demuestro con una pregunta. ¿Dónde estaban todos estos enfermos, aún los que sanó, los que se estaban agolpando, cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Dónde estaban? Las multitudes siguieron a Jesús por los milagros. Y nuestro Señor, tan lleno de amor, tan compasivo, lo sanó. Pero esas mismas multitudes luego lo abandonaron cuando Jesús hablaba del precio de seguirle. Fueron las multitudes, quizás aún dentro de esas personas, las mismas personas podría haber sido, pero es el concepto de las multitudes, quienes persuadidos por los fariseos, cuando Jesús estaba frente a Poncio Pilato, gritaron: crucifíquenlo. Fueron las mismas multitudes. La realidad es que cuando normalmente veas gente que se agolpa para recibir un milagro express del momento, la gente tiende a ser un poco superficial al respecto. Los mismos que cuando reciben sanidad dan las gracias y no se les ve más en la iglesia. Recibieron oración, sintieron un poquito de paz, sí, una cosita rica, sentí como algo que me recorrió la espalda, como un cosquilleo y ya. Y se conformaron solo con eso, como experiencia espiritual, como una experiencia con Dios, para contar alguna vez: sí, yo una vez sentí a Dios. Una vez lo sentí. Y fue bonito. Y ahí quedó. Historia para los nietos. Los mismos que les suena chévere la viña. Y llegaron porque la viña, su concepto no era quiero conocer al Señor, sino porque sonaba chévere. Y cuando aparece otra cosa que llama más la atención, se mueven como el viento. Como el viento, y así viven su vida cristiana sin arraigo, sin echar raíces y por lo tanto sin fruto. Los del balcón. Pero también dentro de la multitud, podíamos encontrar los que sí tenían hambre de Dios. Seguramente había gente que genuinamente sí viajó de lejos, especialmente los que viajaron de más lejos para estar con Él. Y Dios verá cuánta hambre tienes de Él según cuánto estés dispuesto a sacrificar por Él. El deseo, la pasión por el Señor es medible en tu tiempo, en tu esfuerzo y tus recursos. ¿Cuánto tiempo inviertes en oración o en servir al Señor? ¿Cuánto esfuerzo o en distancia? Estás recién con un ojo medio abierto con el celular. Esfuerzo, prepararse, sentarse, un cafecito en la mano.
cafecito en la mano, preparado. Y recursos, ¿cuánto estoy invirtiendo para que el ministerio siga avanzando? El Señor ve si te levantaste más temprano o si te acostaste más tarde buscándolo a Él, por separar un tiempo de calidad con Él. Si escuchan un ruido raro es porque mi querido vecino está haciendo, como nunca se le ocurrió, hacer bulla acá. Entonces tenemos a Jesús, tenemos a los discípulos, tenemos a las multitudes y tenemos como cuarto un personaje que estaba oculto entre las multitudes, entre la gente que se agolpaba, y vemos que era el diablo. Las distracciones. El diablo usando gente. Y vemos en el versículo 11, dice, y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Y aquí tengo algunas cosas que decir. El enemigo siempre va a tratar de desviar la atención de lo que, cuando Dios está haciendo algo, siempre va a tratar de desviar la atención, que nos enfoquemos en la persona y no en la misión. Por eso quiero decirles algo, tengan cuidado con los aduladores. Tengan cuidado con los aduladores. O si tú eres una persona que tiende a ser adulador, ten cuidado con qué sentimiento en tu corazón te está inspirando a ser así. ¿Cuál es la motivación detrás de eso? Una de las lecciones más importantes para los discípulos de Jesús era la verdad acerca de las multitudes y el reino de Dios. Y me gustaría hablar de eso. Me gustaría hablar un segundo acerca de las multitudes y el reino de Dios. Porque una de las formas que el diablo más usa para destruir a los siervos de Dios, a la gente que está queriendo crecer en liderazgo, es haciéndoles anhelar fama. Pero necesitamos recordar que los siervos de Dios son ante todo sirvientes, siervos, como decía los que se conectaron anoche al servirazgo, que estuvo muy lindo, estuvo Carlos Chacón con nosotros y nos habló un poquito de esto. Esto es servir, no ser servido. Uno no sirve a Jesús para que te dé multitudes, uno para obtener atención. Uno sirve a Jesús para ser discípulos que le sirvan a Él, no a uno. No se trata de mí, se trata de Él. Y hay gente que en su ingenuidad lamentablemente tiende a caer obviamente en quienes les endulzan el oído con lo que quieren escuchar, en darles por su lado, y antes de recibir lo que necesitan aprender, lo que necesitan corregir en sus vidas de parte del Señor. Y lamentablemente se hace una mala combinación a veces entre gente que busca atención, necesidad de aprobación, de ser enaltecido, y se aprovecha de los necesitados y se desvirtúa todo el propósito, y en muchos casos aún lo más triste es que nacen sectas. Otra cosa que tengo para decir acerca de este versículo es que el diablo quiere transformar la iglesia en un show. Y por eso incluso hace cosas como tentar a bandas de adoración que se guíen por quien toca mejor, por quien canta mejor y no por los corazones. O también a predicadores a que hagan cada vez cosas más estrambóticas, como cosas que sorprendan a la gente, oraciones más bravas, más llenas de parafernalia y adornadas con palabras que suenen más místicas, y obtenemos resultados de la gente, de las multitudes, como, ay no, mejor ora tú porque tú oras más bonito. Ay, qué espiritual es esa persona, qué lindo esa persona que... O no, te toca entrar a la sala de administración y te tocó con una persona que tú dices, yo quería que él ore por mí, no esto. No, porque este es más ungido, ella es más ungida, yo quería que ella ore por mí. Por eso los demonios lanzaban gente poseída delante de Jesús
para impresionar a las multitudes, tratando de generar un show y así tratar de generar como una especie de ambiente en que todos hagan lo mismo. Si Jesús hubiese querido ser alguien de la farándula cristiana, hubiese alentado a que se agolpe más la gente. Pero el éxito de Jesús, fíjate, no estaba determinado por cuánta gente lo busque o por el tamaño de su iglesia. El éxito de Jesús estaba determinado en que cumpla su misión de llegar a la cruz y traer salvación y entregar su vida y vencer la muerte y resucitar por ti y por mí. Por eso cuando se le enseña a liderar la adoración a la gente en la viña, siempre decimos y lo englobamos. ¿De qué se trata liderar la adoración en la viña? Decimos lo siguiente: mi rol para el líder de adoración es adorar a Dios, y cuando venga su presencia, porque viene, mi rol cambia. Es dejar que la gente se encuentre con Él y yo quitarme del camino. Y yo quitarme del medio. Justamente en este caso, el diablo quería desviar ese concepto. Y ese era una situación, una instancia de un ataque directo, buscando tentar a Jesús para que Él deje de ministrar a las multitudes en humildad. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, que también es escritor, teólogo y una de las personas, uno de los pensadores del siglo pasado más impresionantes que podrías leer. Él decía: la humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Y Jesús, que siempre nos exhorta a anticiparnos a todo ataque que el enemigo pueda traer sobre nuestras vidas, Él fue muy táctico. Él tomó este intento de distracción y en vez de caer, en vez de pisar el palito, tomó esto para modelarle a sus discípulos cómo resistir al ego cuando reciban la tentación de las multitudes, cuando reciban la adulación de las multitudes. El cómo resistir a la fama, a ser visto y caer en la tentación de ser uno el que brille antes de que sea Jesús el que brille. Y veamos cómo reaccionó Jesús. En el versículo 12 dice: pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era Él. Así que me gustaría que, para ir terminando, que el día de hoy repitamos todos juntos lo siguiente. Si estás ahí conmigo, repitamos todos juntos. No se trata de mí, se trata de Él. No se trata de mí, se trata de Él. Y querida iglesia, quizás hoy te sientes, y al escuchar todo esto, te sentías como gente del balcón. Quizás te sentías como la gente del balcón. O quizás te sentías como gente del camino. Y me gustaría que podamos orar al respecto. O quizás simplemente te sientes como gente de la multitud, de los que habían venido. O quizás eras de los que venían a Jesús con una petición constante, puntual. O quizás eres una persona de oración, pero solo por necesidades, apelando a que, y tu razón de ser de tu cristianismo es porque tienes una petición puntual en que insistes. Quizás puede ser una enfermedad, quizás un tema de depresión, quizás una ansiedad constante que siempre la tratas y no sabes cómo lidiar con todas esas cosas. Pero agolpando a Jesús, quizás eres de los que está agolpando a Jesús ahí por un milagro, pidiendo. Y sí, Él va a tener misericordia. Y así como en esta ocasión los sanó a todos, Él tiene su momento para sanarte a ti. O quizás te sientes como un discípulo. Te sientes como un discípulo y sientes que ya es tiempo de servir o lo estás haciendo y te sientes que no quieres que el enemigo te distraiga con conceptos de liderazgo mundanos enfocados en la fama, sino que quieres que tu corazón se mantenga limpio. Una inocencia celestial delante de Dios. Delante de Dios.